Buenas tardes, mi nombre es Juliana Fuentes y hoy les voy a presentar la NIA 530, cuyo nombre completo es muestreo de auditoría. Esta norma explica cómo el auditor puede revisar solo una parte de la información, lo que llamamos muestra, y aún así llegar a una conclusión confiable sobre toda la población. Es como probar una cucharada de sopa para decidir si toda la olla está bien. No necesitas comértela toda para llegar a esa conclusión. Introducción. La NIA 530 establece lo que debe hacer el auditor cuando decide usar muestreo. Aquí se incluyen métodos estadísticos y no estadísticos, pero en ambos casos busca diseñar y seleccionar buenas muestras, aplicar pruebas de control o de detalle sobre esas muestras y evaluar adecuadamente los resultados. Esta norma complementa a la NIA 500, que dice que debemos obtener evidencia suficiente, lo cual la NIA 530 nos explica cómo obtener esa evidencia mediante muestras. Por ejemplo, si una empresa tiene 10,000 ventas al año, no revisaremos las 10,000, revisaremos solo una selección representativa. Ahora vayamos con el alcance de esta norma. La NIA 530 aplica siempre que el auditor utilice muestreo en una auditoría de estados financieros. Puede ser muestreo estadístico o no estadístico, pero en ambos casos las normas dan guía para determinar el tamaño de la muestra, seleccionar los elementos, realizar pruebas y evaluar los resultados. Algo clave es que aunque revisemos solo una parte, las conclusiones deben aplicarse razonablemente a toda la población. Por ejemplo, si reviso 40 pólizas de egresos, es para concluir algo sobre todas las pólizas del año, no solo sobre esas 40. Ahora vayámonos con el objetivo de nuestra norma. El objetivo principal de la NIA 530 es que el auditor tenga bases razonables para concluir sobre toda la población usando una muestra correctamente seleccionada. La norma requiere que la muestra sea representativa, produzca evidencia suficiente y adecuada y permita un trabajo eficiente sin perder calidad. Por ejemplo, si reviso 50 facturas y todas están correctas, esa muestra debería representar a las miles de facturas totales. Ahora vayamos con las definiciones. En primera instancia tenemos la definición de muestreo de auditoría, que en esta se aplicará a procedimientos al menos del 100% de la población, permitiendo que todos los elementos puedan ser seleccionados. Un ejemplo sería revisar 40 facturas de un total de 2,000. Por otro lado, tenemos el riesgo de muestreo. Es el riesgo de que las conclusiones basadas en la muestra no coincidan con la realidad de toda la población, las cuales hay dos tipos. Concluir que no hay errores cuando sí los hay, por ejemplo, la muestra no mostró errores, pero en la población sí había. O también está concluir que sí hay errores cuando no los hay. Por ejemplo, la muestra sí tiene errores, pero el total está bien. Por otro lado tenemos la población, que es el conjunto completo del cual se seleccionará la muestra, que básicamente pues son todas las ventas de todo el año, podría decirse. Por otro lado tenemos unidad de muestreo, que es cada elemento individual que puede ser seleccionado, una factura, un recibo, un cheque o incluso una unidad monetaria. Tenemos el riesgo ajeno al muestreo. Este riesgo básicamente corre el riesgo de equivocarse por causas distintas al muestreo, interpretar mal un documento o aplicar mal un procedimiento. Por otro lado aquí tenemos la anomalía, un error que se demuestra que no representa al resto de la población. Por ejemplo, única factura duplicada por error humano. Tenemos la incorrección tolerable, que es el monto máximo de errores que el auditor está dispuesto a aceptar sin efectuar la opinión. Por ejemplo, si la tolerancia es de 20,000 pesos, un error extrapolado sería de 15,000 y ese todavía sería aceptable. También tenemos el muestreo estadístico, que usa selección aleatoria y evalúa probabilísticamente. Selecciona elementos usando una tabla de números aleatorios. Por otro lado tenemos la estratificación, que divide la población en grupos más homogéneos para mejorar la eficiencia, es decir, separa clientes grandes, medianos y pequeños. Y por último tenemos el porcentaje de desviación tolerable,
que son los controles, por ejemplo, tasas máximas de falla aceptable para confirmar en un control. Un ejemplo fácil sería si acepto máximo el 5% de fallas, pero la muestra arroja 12, el control ya no sirve. Ahora vayamos a los requerimientos. Ok, tenemos el diseño de tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar. Que básicamente el auditor debe definir el objetivo de la prueba, entender la población y decidir qué contará como error. El tamaño de la muestra depende del nivel de confianza, el riesgo de aceptable y la incorrección tolerable. Mientras más riesgos quiera evitar el auditor, más grande será la muestra, ¿ok? La selección puede ser aleatoria, sistemática, por unidad monetaria o juicio profesional, pero siempre busca evitar sesgos. Por otro lado, tenemos la aplicación de procedimientos a la muestra. Una vez seleccionada la muestra, se aplican los procedimientos a cada elemento. Si un elemento no se puede revisar por falta de documentación, no se elimina. En pruebas de control es desviación y en pruebas de detalle se considera error. Por ejemplo, si en una muestra de 50 pólizas una no tiene evidencia de autorización, se considera desviación. Por otro lado, tenemos la naturaleza y las causas de las desviaciones. El auditor deberá analizar si es un error aislado, si es sistemático o si podría ser fraude. Si hay errores repetidos en una sucursal, ese patrón indica una problemática específica. Una anomalía debe verificarse revisando elementos similares antes de calificarla como casos aislados. Ahora vayamos a la extrapolación de incorrecciones. En pruebas de detalle, los errores se extrapolan a toda la población. Por ejemplo, un error de 1,000 pesos en muestra de 50 que representa 500 se extrapola a 10,000 de error total. Ahora vayamos a la evaluación de los resultados del muestreo. El auditor evalúa si la muestra da una base razonable para concluir sobre toda la población. Si los errores extrapolados superan la incorrección tolerable o si la evidencia no es suficiente, debe de ampliar pruebas, tomar una muestra mayor, pedir ajustes o considerar un impacto en su opinión. Ahora vayamos con las NIAs relacionadas a la 530. En primera instancia tenemos a la NIA 200, que es seguridad razonable. La NIA 200 dice que el auditor debe obtener seguridad razonable no absoluta. Como no podemos revisar el 100% de la información, la solución es usar muestras. Por eso la NIA 200 justifica el uso del muestreo. Ahora bien, dentro de la 530 también nos hace mucho mención la 320, que es materialidad. En la NIA 320 establece que la materialidad y la incorrección tolerable, esos valores son esenciales para diseñar el tamaño de la muestra y evaluar errores. Sin materialidad no existiría la incorrección tolerable, que usa directamente la NIA 530. Por otro lado, tenemos a la NIA 330 que exige aumentar las pruebas cuando hay riesgos o desviaciones. Si la muestra detecta errores, la 330 obliga al auditor a aplicar la muestra o aplicar procedimientos adicionales. Si la muestra de muestra de riesgos, la NIA 330 indica cómo responder. Por otro lado, también nos menciona mucho a la 500. La NIA 500 define qué es evidencia suficiente y adecuada. La NIA 530 explica cómo obtener esa evidencia mediante muestreo. Una dice qué evidencia necesita y la otra dice cómo obtenerla con muestras. Ahora vayamos a nuestras conclusiones. Para concluir esto, el muestreo permite
permite auditorías eficientes y confiables sin revisar el 100% de las operaciones. Si se diseña bien la muestra, se aplican los procedimientos adecuados y se evalúa correctamente los errores, el auditor podría obtener evidencia suficiente de manera eficiente. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho esta información.